Hola, mi nombre es Cristian Morillo, soy estudiante de la Universidad Yacambú. En este caso hablaré de un caso hipotético, como para ponerlo de ejemplo, relacionado a la personalidad y las teorías que hablan acerca de la personalidad. Como ejemplo, pues daré un breve resumen aquí. Dice que Sara es una paciente femenina de 40 años de edad cronológica, soltera sin hijos, producto de la primera gestación, madre depresiva durante el posparto, por lo que no recibió lactancia materna. Su padre se encarga de la niña mientras que la madre se recupera. Luego de 5 años nacen sus hermanas gemelas, por lo que sus padres tomaron la decisión de llevarla con una tía y ellos la visitaban de vez en cuando. Sara, durante la ausencia de su madre, idealizó a su padre para compensar la ausencia materna, creando una relación muy cercana y afectiva, lo cual fue para ella imaginaria. Actualmente, Sara es una abogada famosa que se dedica a defender clientes, especialmente hombres demandados por mala praxis o negligencia. Ella acude nuevamente a su terapeuta inicial y la interacción con el mismo suele estar caracterizada por un comportamiento sexual seductor y provocador. Sara muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. Utiliza permanentemente su aspecto físico para llamar la atención sobre sí misma. Tiene una forma excesiva de hablar y carente de matices. Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional. Ella es una persona sugestionable. Esto quiere decir que fácilmente se ve influenciada por las personas y por el entorno. Durante las sesiones su terapeuta ha utilizado clarificaciones, reconstrucciones para interpretar los conflictos de Sara y luego confrontar el material con la paciente. Al principio ella parece tener resistencia, puesto que Sara utiliza diferentes mecanismos como la negación, la evasión, la racionalización, entre otros. Y permanece la transferencia hacia el terapeuta, el cual ella lo culpa de todo eso que le está pasando. Finalmente la paciente parece haber conseguido el discernimiento y trajo a la conciencia el material que había reprimido hasta llegar al proceso de elaboración. Cabe resaltar, que no lo dije anteriormente, que Sara a los 20 años sale embarazada, pero es obligada por su padre a abortar. Para comprender un poco este caso hipotético, daré un breve concepto acerca de lo que es la personalidad. Dice que la personalidad es el conjunto de características físicas y genéticas que caracterizan a cada individuo del otro o lo diferencian el uno con el otro, y que a su vez la personalidad se ve influenciada o está formada por lo que es el temperamento y el carácter. Cuando hablamos de temperamento, aquí entraría el aspecto genético, y cuando hablamos del carácter es aquello que adquiere socialmente, es decir, del ambiente donde la persona se está desarrollando. Son muchísimas las corrientes de la psicología que hablan acerca de la personalidad, pero a pesar de que cada una pues da su concepto, todos llegan a la misma conclusión de que la personalidad es el conjunto de características que diferencian a un individuo del otro, y que a su vez la parte biológica y ambiental las que forman esta personalidad en el individuo. Por ejemplo, cuando hablamos del psicoanálisis, él nos habla que la construcción de la personalidad se da a través del él, del ella y del superyo. Él son esas características propias del individuo. Ellos son esas conductas que la persona quiere expresar, pero que muchas veces ellas no están bien vistas por la sociedad donde se desenvuelve, y es el super yo, que son esa formación, los valores, todo eso con lo cual fue formado el individuo, lo que hace que él controle esa manera de expresarse que no está bien vista ante un determinado grupo. Cuando hablamos también del humanismo, cabe resaltar que para los humanistas, en el caso hablaríamos de Maslow o Carl Rogers, que para ellos la persona es muy importante en cuanto a su teoría, ya que el humanismo se encarga de estudiar a la persona, su comportamiento, y para él es muy importante la motivación que la persona tiene, y en este caso pues la personalidad entra en lo que es su estudio.
para ellos la persona es un ser importantísimo y que comprenden también en su teoría que es un ser único, que todos aprenden de manera diferente, que todos tienen diferentes puntos de vista o percepciones, y esto hace entonces que nosotros comprendamos y entendamos que la persona es un ser único, y es lo mismo que viene diciendo aquí este concepto que tomé como ejemplo. Bueno, una vez entendido lo que es la personalidad, entonces trataré de explicar algunas interrogantes que tienen que ver con este caso hipotético que puse como ejemplo. Dice, ¿cuál escuela psicológica puede explicar mejor la psicogénesis de la personalidad de Sara? Bueno, tomé como ejemplo la teoría del psicoanálisis de Freud, porque él habla que el desarrollo humano se da en 5 etapas. Nombra la primera fase oral, que se da desde el momento que el niño es concebido hasta los 18 meses. Explica que a través de la boca, de la lengua, el niño empieza a tener sus primeras experiencias, empieza a conocer mejor ese entorno donde se está desarrollando. Ya vemos que cuando el niño nace comienza con la succión, ese contacto que tiene al principio con la madre es muy importante, y a medida que se va desarrollando en sus siguientes meses, pues el niño quiere conocer y explorar todo, y lo va obteniendo con sus manos, con la boca. Luego pasa a la segunda fase, que es la anal. Aquí esta abarca desde los 18 meses hasta los 3 años, y es cuando el niño ya logra controlar sus esfínteres. Luego viene la fase fálica, que es cuando el niño comienza a tener curiosidad acerca de sus genitales y a hacerse interrogantes de por qué él no tiene pene como lo tengo yo, porque somos diferentes, porque él no tiene lo que yo tengo. Y en esta etapa también entra entonces el complejo de Edipo, el cual señala Freud que todos los niños atraviesan esta etapa, pero que ellos lo van a ir superando a medida que van pasando a las siguientes etapas. En el caso de la niña hablaríamos del complejo de Electra, que cuando hablamos del complejo de Edipo, es cuando el niño siente ese amor y se enamora de su madre y empieza a ver a su padre como rival y a tener miedo a sentir que su padre lo puede castrar. Y en el caso de la niña se forma el complejo de Electra, que es lo mismo, pero ella comienza a tener un amor muy grande por su padre. Luego pasa a la cuarta fase, que es la de la latencia, que es ya cuando el niño es adolescente y se va orientando acerca de su sexualidad, comprende que hay personas de diferentes sexos y puede sentir atracción hacia las personas de otro sexo. Y luego viene la quinta fase, que es la genital, que ya es la de la edad adulta, cuando ya el individuo siente la necesidad de unirse con otra persona y mantener a través de las relaciones sexuales. Bueno, ellos van creando un vínculo que los hace que ya vayan formando su familia y logrando completar el desarrollo sexual. La tomé porque me llamó la atención la etapa fálica, que habla del complejo de Electra, cuando habla que Sara idealizó a su padre y se lo imaginó, se enamoró de él mentalmente. Entonces esto quiere decir que hay un complejo de Electra en el caso de Sara que no fue superado. También hablaríamos de la primera fase oral, que tampoco fue desarrollada correctamente por Sara, debido a que por la enfermedad de su madre Sara no fue amamantada y no tuvo ese contacto, no se desarrolló como tenía que ser. Después de esta etapa, Sara salta a la fase fálica, cuando es ese complejo de Electra que no se supera. Entonces quizás por esa falta de completar la fase oral, que se van suscitando diferentes problemas en las fases siguientes. Dice, ¿qué eventos o situaciones y por qué influyeron en los rasgos de la personalidad de Sara? Aquí es lo que ya vengo explicando, quizás el desapego prematuro de parte de sus padres, el no superar la etapa oral y la etapa fálica cuando hablábamos del complejo de Electra. ¿Por qué digo esto? Porque en la misma teoría señala que si el niño no atraviesa normalmente por estas etapas y no resuelve sus conflictos durante su desarrollo, el niño se verá afectado en su edad adulta.
Estas frustraciones o fijaciones pueden ocurrir en alguna de las etapas psicosexuales también. O sea, si no se desarrolló bien la etapa oral, entonces vemos cómo también se va creando una necesidad en la etapa fálica. Estas fijaciones pueden afectar al niño en su vida emocional y social en su futuro. Luego dice que la pregunta, ¿qué conflicto de la infancia de Sara no se resolvió? Bueno, como bien ya los dije, pues podríamos hablar de un complejo de Electra, el cual Freud señala que es un proceso por el cual todos los niños atraviesan, pero que él va superando a medida que va pasando a las siguientes etapas. Pero ya vemos que a la edad ya Sara, aún siendo adulta, no superó esta etapa. Entonces hablaríamos entonces del complejo de Electra no superado. ¿Qué consecuencias trajo este conflicto? Bueno, podemos observar que afectó la personalidad de Sara, convirtiéndola en una mujer egocéntrica, insegura, una mujer con tendencia tentadora, seductora. Esto quiere decir que ya a sus 40 años no ha podido establecer una relación con alguien. Entonces, y tiene unos comportamientos que no están correctos para la edad. Entonces hablaríamos que entre sus consecuencias afectó la personalidad de Sara. ¿Qué sucedió con su primer psicoterapeuta y por qué la refirió al otro? Bueno, cabe resaltar que es un caso muy común que un paciente sienta alguna atracción por su terapeuta, debido a que siente que es la única persona que puede comprender ese problema, que no le está juzgando, que tiene la necesidad de ayudarla, y esto hace que la persona, en medio de esa frustración o esa necesidad que presenta, tenga esa necesidad de una atención, y nota en el psicoterapeuta que esa atención que tanto necesita la está obteniendo. Y esto puede ser que ocurra una confusión en cuanto a sus emociones y los sentimientos por el otro. Pero bien sabido esto por el especialista, que es un caso que suele pasar, él debe conocer también el código de ética profesional del psicólogo, que dice que no puede haber o no se puede llevar a cabo una relación ni sexual ni sentimental con alguno de sus pacientes, porque estas son personas que están vulnerables, que están pasando por alguna necesidad, y no son personas que están, en muchos casos, que no están conscientes de eso que están sintiendo. Entonces lo más sensato o lo más correcto sería que el psicoterapeuta, al darse cuenta de esto, lo refiera con otro colega. ¿En qué área de desempeño afectó la estructura de la personalidad de Sara? Principalmente, pues, puedo decir en la estructura del patrón activo-dependiente, debido a que los sujetos con este patrón son unas personas que son dramáticos emocionalmente, expresivos, tienden a mantener con los demás una intensa pero una breve relación, son muy fugaces en las relaciones. Igual en la parte sentimental, un día pueden sentir algo por alguien y otro día quizás puede salirle con alguna grosería. Buscan nuevos focos de excitación y experiencia, porque estas personas siempre tienden a cansarse o a aburrirse de todo lo que hacen. Entonces pudiéramos decir que afectó su patrón activo dependiente. Por una parte, también podíamos hablar de que esa situación que ella presentó cuando el papá la obliga a tener un aborto, su desempeño en la parte materna también, porque vemos que tiene 40 años y aún todavía sigue siendo una madre soltera. Quizás esto también trajo como consecuencia que a su edad todavía no pueda establecer una familia y no tenga hijos. ¿Qué estructura de la personalidad es compatible con los rasgos de la personalidad de Sara? Pues hablaríamos de una personalidad histriónica. Dice que ellos utilizan estrategias interpersonal fundamental, mantienen sin embargo una polaridad activa, son sujetos de afectividad inconstante, con tendencia a exhibirse.
afectos dramáticos y superficiales, muestran exhibicionismo infantil, conductas de seducción, ellos manipulan a los otros para obtener su atención y alabanza, y así perciben como sociables y encantadores. Se conducen irreflexivamente en base a pensamientos ocasionales sin tener en cuenta el contexto a los otros. Ellos son erráticos, fugaces en sus emociones, en sus actitudes y conductas, lo que explicaba anteriormente. Pues esta persona siempre son exagerados con su vestimenta y su aspecto físico, son personas seductoras que tratan de llamar la atención del otro para sentir la atención, porque tienen quizás miedo al rechazo, ya que en algún momento de su infancia o en el desarrollo de sus etapas se sintieron rechazados en algún momento, y siempre tienden a sentirse rechazados por los demás, tienen ese temor, y eso hace que siempre sean personas egocéntricas y que de alguna otra forma intentan llamar la atención con su aspecto físico, con su vestimenta y con su manera de expresarse. ¿Qué originó estas estructuras? Bueno, el hecho de no superar las etapas del desarrollo planteadas por el psicoanálisis, lo que decía anteriormente, la etapa oral y fálica. Por ejemplo, en el caso de Baumbacher y Amini, ellos discriminan 3 grupos del trastorno histriónico de la personalidad. En este caso, asociado con los problemas edípicos, triádicos clásicos, que es lo que estaba hablando de que no desarrolló el complejo de Edipo. En el caso de ser mujer, pues no desarrolló bien el complejo de Electra. Dice que los trastornos histéricos de la personalidad están enraizados a la fase fálica inicial, lo que decía, y por lo tanto asociados a cuestiones diádicas, madre e hijo. Recordemos que ella no tuvo al principio la conexión con su madre, no fue amamantada, y cuando sus hermanas nacen, ella es enviada con un familiar, y de vez en cuando era que veía a sus padres. Organización límite de la personalidad con rasgos histéricos, que utiliza defensa más primitiva propia de la fase predípica. Entonces, aquí explico ya lo que vengo diciendo anteriormente. ¿Qué se generó en Sara y cómo ella logró resolverlo? Bueno, entre las características vemos que Sara tiene excesiva emocionalidad, tendencia a llamar la atención, tiene emociones inapropiadas, exageradas, se origina preocupación exagerada por su físico, vestir, modo de llamar la atención. Los demás la ven como dependientes, superficiales y exigentes. Ella piensa que no es capaz de cuidarse por sí misma y necesita que otro la cuide, y por ello busca ser siempre el centro de atención para asegurar ese cuidado que necesita. Ella puede cambiar rápidamente de pareja, dado que la persona histriónica les anula emocionalmente con facilidad y se aburren rápidamente de las demás personas. Logra resolverlo porque una vez el psicoterapeuta, utilizando sus herramientas, y hace como una recopilación de todo lo que viene trayendo Sara desde el momento que nace, le explica y le muestra cuáles son esas etapas en las cuales no fueron bien desarrolladas, y a pesar de que, bueno, típico de ese trastorno de personalidad, ella reacciona de manera agresiva, también se puede observar que una transferencia es un término que se usa en psicología, el cual la persona trata de transferir todo aquello que no se desarrolló, todo aquello que no se llevó bien a cabo en su vida a otra persona, en este caso a su psicoterapeuta, culpándolo de todo eso que ella viene atravesando. Pero bueno, a través de esas herramientas y estrategias que utilizó su psicoterapeuta, logró que ella comprendiera qué era lo que le estaba pasando y el por qué. Muchas veces, pues, a través de eso, el individuo no es culpable de lo que está pasando, simplemente pues son las circunstancias, y para eso está el psicoterapeuta, para a través de sus herramientas ayudarle en eso que necesita resolver. Otra de las cosas que también me llamó la atención y que lo importante es señalar es el hecho de haber sido obligada a abortar cuando era muy joven.
Dice que cuando la mujer aborta pasa por un periodo de luto, ella siente pena, siente miedo, ansiedad, también puede aparecer la culpa. Suele pensar que aunque no sea cierto, o sea, aunque ella no sea la culpable, igual fue porque era su cuerpo y ella pudo evitar ese aborto y no lo hizo. Muchas mujeres se cierran, embandan su dolor y deciden no hablar sobre lo que sienten, se aíslan, se distancian de su familia, de sus amigos, y a veces pueden sentir que han fracasado, que le han fallado a su propio hijo, a ese hijo que llevaban dentro. Aparecerá también irritabilidad. Entonces, como podemos ver, pues todas estas características se unen a lo que ya Sara venía trayendo y esto sería el detonante de ese trastorno de personalidad que se generó y que se dio cuenta ya a su edad adulta. Bueno, esto es todo mi aporte. Muchas gracias.